Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. En nombre de nuestra secretaria titular, Mónica Díaz de Rivera, de nuestra Mónica Silva Ruiz y de toda la Secretaría de Igualdad Sustantiva, les agradecemos la invitación a participar el día de hoy en esta serie de webinars y con un tema muy particular que es de vital importancia para transversalizar toda la perspectiva de género en la construcción de políticas públicas en favor de la igualdad sustantiva, que es la importancia de los cuidados. Bueno, comienzo por explicar cuál es el objetivo del curso del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de los cuidados y cómo cómo el resaltar todo este tema nos va a ayudar a construir políticas públicas en favor de la igualdad sustantiva. Me permití incluir esta pequeña historia. Una vez alguien le preguntó a la antropóloga Margaret Mead qué consideraba que era la primera evidencia de civilización. Y ella respondió que un hueso en el muslo con una fractura curada encontrada en un sitio arqueológico de 15,000 años de antigüedad. Y obviamente la duda surgió en por qué ella consideraba este evento, que parecería ser irrelevante, una señal de la evolución. Y ella decía que para que esto se pudiera haber dado, tenía que haber habido alguien al lado de esta persona que tenía el fémur recuperado, cuidándole. Y justamente ella hacía referencia a que para que la evolución humana pudiera darse lugar, es que siempre tenía que haber alguien más haciéndose cargo de satisfacer las necesidades de aquellas otras personas que no podían satisfacerlas por sí mismas. Es decir, ella consideraba que el cuidado que unas y otros pueden prestar a los demás, a aquellas personas que lo requieren, es absolutamente indispensable para que la humanidad pueda evolucionar. Y es así como damos inicio justamente a este tema. ¿Me pueden permitir la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. ¿Qué vamos a ver entonces el día de hoy? Vamos a abordar un poco sobre qué es cuidar y qué implica esta palabra cuando hablamos de cuidados. ¿Eso qué significa? Posteriormente vamos a hablar un poco sobre el valor del cuidado. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo le damos una valoración al alcance que tiene para de esta manera poder construir justamente políticas públicas que nos permitan reconocer el valor que este cuidado tiene? A partir de ahí vamos a hablar un poco sobre la crisis y los cuidados, lo que estamos viviendo actualmente. Y cómo esto justamente ha evidenciado uno de los grandes problemas alrededor del cuidado. Posteriormente, vamos a revisar un poco sobre las políticas públicas a favor de la sostenibilidad de la vida, reconociendo justamente que los cuidados son indispensables para alcanzar la igualdad sustantiva, no solamente esto, sino para sostener la vida misma. ¿Me pueden permitir la siguiente, por favor? Que no estoy viendo aquí. Muy bien. Se vuelve a regresar. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos del cuidado. A este tema lo conocemos como economía del cuidado. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que reconocer es que cuidar es un bien que va a satisfacer necesidades de todas y de todos. A lo largo de todo nuestro ciclo vital vamos a requerir cuidados. Pensemos, por ejemplo, ubiquémonos desde el día de nuestro nacimiento, incluso desde antes de nacer, alguien tuvo que haber estado cuidando de nosotros. Así, a lo largo de la vida, desde que nacemos, durante nuestra infancia temprana, durante nuestra niñez, incluso durante nuestra adolescencia y posteriormente en otras etapas del ciclo de vida, siempre hemos requerido de que alguien más nos cuide, es decir, nos apoye en aquellas actividades que nosotras y nosotros mismos podemos hacer solos. Por ejemplo, en un bebé que requiere ser alimentado, que requiere ser bañado, en un infante que requiere ser acompañado a la escuela, que requiere ciertos apoyos, y así podemos ir y dar muchos ejemplos de cómo podemos reconocer que en distintas etapas, incluso durante la edad, mientras somos jóvenes, cuando estamos en la edad productiva, requerimos cuidados, por ejemplo, cuando nos enfermamos. También podemos atravesar diversas condiciones. Pensemos en personas con discapacidad, en personas que atraviesan por alguna enfermedad, por una cirugía, o simplemente que sus propias labores y sus propias responsabilidades no les permiten cubrir estos cuidados. Entonces, cuando observamos al interior de un hogar, siempre vemos que habrá alguien que se encarga, por ejemplo, de hacer la limpieza, de hacer los alimentos, de hacer las compras, de realizar trámites, de mantener todas aquellas condiciones que todos y todas requerimos para poder subsistir.
A eso justamente le llamamos cuidados. Sin embargo, estos cuidados tienen ciertas dimensiones que es importante señalar. ¿Por qué? Porque mientras seamos conscientes de estas diferencias y particularidades, vamos a poder reconocer su importancia y así construir políticas públicas en favor de la igualdad sustantiva. Algunas de estas características son, por ejemplo, con respecto a los factores productivos que requerimos para poder prestar cuidados y para poder recibirlos, a diferencia de otros bienes que también satisfacen necesidades. Los factores productivos que requerimos para poder cuidar de otras y de otras son, por ejemplo, el tiempo. Para poder cuidar de un bebé requerimos invertir tiempo, es decir, tomar tiempo de otras actividades para entonces así estar con el bebé, alimentarlo, bañarlo, arrullarlo, llevarlo al médico, etcétera, etcétera. Igualmente con una persona que cuidamos, que está bajo nuestro cuidado y que requiere cierta supervisión, como una persona con discapacidad, pues invertimos este tiempo. Este factor productivo ya de entrada lo hace un poco diferente a otros bienes que todas las personas producimos. Además, se encuentra la gestión de los espacios. Este bien, cuidado, se da en una multiplicidad de espacios que son muy difíciles de medir. No solo cuidamos al interior de nuestra casa a las personas que viven con nosotros, también las cuidamos fuera de nuestra casa. Cuando llevamos a los niños a la escuela, cuando acompañamos a nuestros padres al médico, cuando vamos a realizar un trámite, por ejemplo, hacer un pago, también ahí estamos cuidando y estamos cuidando dentro de diversos espacios, de espacios privados y de espacios públicos. Esto hace que este bien llamado cuidado se dé constantemente en una multiplicidad de espacios que no quedan tan claramente definidos. Además de eso, cuidar de alguien más requiere de la inversión de tiempo, pero en tareas simultáneas. Es decir, mientras estamos cocinando, al mismo tiempo estamos poniéndole atención al niño que está haciendo la tarea. Cuando vamos de camino a recoger a nuestros hijos a la escuela, al mismo tiempo ya venimos planeando lo que nos hace falta para realizar los alimentos, lo que tenemos que pasar a comprar. Estamos pendientes de otras actividades de manera simultánea. Además de eso, requiere de una polivalencia de conocimientos. Hemos escuchado muchísimas veces una frase bastante estereotipada que dice que las mujeres, las madres sobre todo, tenemos que saber de todo. Es decir, porque al momento de cuidar, efectivamente aprendemos de una multiplicidad de temas. Nos convertimos en psicólogas, en maestras, en enfermeras, en cuidadoras, en fin, aprendemos una serie de tareas sobre una serie de diversos temas para poder cuidar de los demás. Esta polivalencia de conocimientos exige que aquellas personas que cuidan tengan que invertir, además del tiempo directo a cuidar, invertir tiempo a adquirir estos conocimientos y utilizar sus recursos para la adquisición de estos conocimientos. También otra característica muy particular de los cuidados es que no tiene un sustituto directo del mercado. ¿Por qué? Por las dimensiones que abarca. Cuando hablamos de cuidar de alguien más, por lo general nos referimos que ese alguien más tiene una relación familiar o personal con nosotras y nosotros. Cuidamos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestras amistades, de los hijos de nuestras amistades, de nuestras ahijadas y ahijados, etcétera, etcétera. A veces cuidamos hasta de los compañeros y compañeras de trabajo. Pero ¿por qué cuidamos de esas personas? Porque establecemos una relación con esas personas, una relación de cariño, familiar, de amistad, etcétera. Esta característica particular hace que justamente no podemos suplir este bien llamado cuidar con algo que adquirimos en el mercado. Ciertamente, muchas veces contratamos a una persona externa al hogar para que supla estas actividades. Llámese una niñera, una empleada del hogar, llámese un chofer, etcétera, etcétera. O simplemente pedimos ayuda a otros hogares para que puedan suplir estas actividades. Sin embargo, ese sustituto no es perfecto. Eso implica que siempre, aun cuando contratemos que supla estas actividades, siempre vamos a estar haciendo nosotras y nosotros mismos una serie de funciones que quien contratamos no va a cubrir. Eso implica que entonces no podemos desentendernos completamente del acto de cuidar de los demás.
A eso es a lo que se le llama el altruismo en el hogar, justamente por esta relación personal que establecemos entre las personas que cuidan y las personas a las que cuidamos, es que pareciera que siempre ha habido una obligación de prestar estos cuidados, pero esta obligación no es así directa para todas las personas. A raíz de los estereotipos del género y de la división sexual del trabajo, que siempre nos ha enseñado históricamente que somos las mujeres aquellas que somos más aptas para cuidar, ha provocado que este bien llamado cuidado sea principalmente provisto por las mujeres, madres, abuelas, tías, hermanas mayores, etcétera. Por lo general, en todos los hogares o en la gran mayoría de los hogares mexicanos y de nuestro estado, quienes prestan estos cuidados son mujeres. Es decir, son las mujeres que a lo largo de su ciclo vital, desde niñas incluso y hasta que alcanzan la tercera edad, están constantemente cuidando de otros. Son las mujeres quienes invierten estos factores productivos, en particular su tiempo, para poder producir cuidados. Son las mujeres las que por lo general tienen que hacer esta gestión múltiple de espacios para estar cuidando constantemente al interior de su hogar, pero también fuera de su hogar en el espacio público. Son las mujeres quienes mayoritariamente tienen que estar realizando estas tareas simultáneas a la par de otras tareas, no solo tareas de cuidar, sino tareas incluso que son relacionadas con el cuidado, como es el trabajo remunerado. Son las mujeres quienes tienen que invertir tiempo y recursos para adquirir todos estos conocimientos polivalentes y a raíz de esta relación personal que las mujeres establecen con las personas que cuidan, es justamente que siempre hemos pensado que somos nosotras a las que les toca y las que tienen esta obligación de cuidar de los demás. Estas características particulares de los cuidados dan lugar a que tengan que tratarse de una manera especial. ¿Me pueden permitir la siguiente diapositiva, por favor? Este trato especial nos permite ver y observar algunos datos que nos dan cuenta de cómo esta situación, esta definición de lo que es cuidar, provoca que la carga del trabajo que absorben las mujeres sea completamente diferente que la que absorben los hombres. Tenemos aquí una gráfica sencilla que nos muestra justamente esta carga diferenciada. La carga total del trabajo que nos permite medir cuántas horas semanales le asignan hombres y mujeres a una serie de diversas actividades. Particularmente aquí está descrita en 4 rubros principales. La primera sección de nuestro gráfico, que es la parte morada, nos muestra el número de horas que las personas destinan al trabajo remunerado. Podemos ver aquí que los hombres en promedio destinan 52.4 horas, mientras que las mujeres en promedio destinan 33 horas. Posteriormente viene la parte que nos muestra la carga de trabajo no remunerado, es decir, el número de horas en promedio semanales que hombres y mujeres dedican a cuidar de los demás. Los hombres en promedio dedican 17.6 horas, mientras que las mujeres 50.7 horas. Justamente al observar estas 2 primeras secciones de nuestro gráfico, podemos ver cómo aquí la carga total del trabajo ya es completamente diferente entre hombres y mujeres. Si a esto le agregamos las horas que en promedio hombres y mujeres dedicamos a descansar, que es casi la misma, y le restamos este total a la cantidad total de horas que tenemos disponibles a la semana, podemos ver cómo los hombres disponen de 14 horas más que las mujeres para realizar otro tipo de actividades. Es decir, después de realizar nuestro trabajo remunerado, de hacer las labores domésticas y de cuidado dentro del hogar y de las horas dedicadas al descanso, resulta que los hombres tienen disponibles 44.9 horas, mientras que las mujeres solo tenemos disponibles 30 horas. Es decir, 14 horas menos tenemos las mujeres para dedicar, por ejemplo, al estudio, a la recreación, a aprender alguna otra actividad que nos pueda generar algún beneficio personal, y esa diferencia justamente provoca también que las mujeres no puedan participar del mercado laboral o incluso sean discriminadas y enfrenten brechas de desigualdad a nivel salarial y de participación laboral. Estas limitaciones del tiempo que enfrentan mujeres y hombres de manera diferenciada
impacta entonces todo su desarrollo personal a lo largo del ciclo de vida. ¿Me permiten la siguiente, por favor? No solo eso, también es importante reconocer el valor de todo este trabajo a nivel acumulado. Esta gráfica lo que nos muestra es el valor comparado con el Producto Interno Bruto. La primera barra justamente muestra el valor aproximado que tiene el trabajo no remunerado que se realiza al interior de los hogares a nivel nacional. Las siguientes barras lo que presentan es el valor, me pasaron al anterior, por favor, gracias. Las siguientes barras lo que nos muestran es el valor que aporta cada actividad productiva al Producto Interno Bruto. Podemos ver que la barra primera, que es la que muestra el valor del trabajo no remunerado, es superior a cualquiera de las otras actividades. Si nosotras pusiéramos valor a cada hora que dedicamos a cuidar de los demás y todo ese valor lo sumáramos a nivel nacional, veríamos que producimos un valor muchísimo más grande que cualquier actividad productiva. Ni la industria, ni la manufactura, ni el comercio, ni los servicios, ningún sector productivo produce más que lo que se produce al interior de los hogares. No solamente eso, de todo este valor, el 23.5% del Producto Interno Bruto, el 70% de todo eso lo producimos las mujeres. Es decir, las mujeres aportamos a la economía un aproximado de casi 4 billones de pesos anuales al estar cuidando de los otros. Lavar, planchar, cocinar, llevar a los niños a la escuela, llevarlos al médico, hacer con ellos las tareas, realizar las compras, es decir, todas aquellas actividades que al interior del hogar implica cuidar de otros, tienen un valor aproximado de casi 4 billones de pesos. Podemos ver aquí cómo nuestra aportación a la economía es inmensa, es incluso superior a cualquier actividad productiva. Justamente de aquí parte el hecho de que tenemos que reconocer su importancia y cómo no solamente su valor, sino el desequilibrado reparto al interior del hogar de las horas que asignamos a cuidar de otros, provoca otra serie de consecuencias que han dado lugar a su vez a las brechas de género. ¿Me permiten la siguiente, por favor? En esta otra gráfica también podemos ver un poco sobre la evolución del tiempo que hombres y mujeres destinan a las actividades no remuneradas dentro del hogar. Podemos ver cómo desde el año 2003, que es desde que se comenzó a medir justamente este tiempo asignado, el uso del tiempo que las personas les dan dentro del hogar a estas actividades, hasta el 2018, que es el último registro que tenemos, siempre las mujeres han dedicado más horas que los hombres. Algunos años ha habido algunos cambios cuando desagregamos estas actividades por tipo de función, vemos que hay funciones en donde incluso la diferencia es mayor. Por ejemplo, el cuidado de los menores de edad, hay una diferencia más grande. La cantidad de horas que las mujeres dedican a cuidar a los menores de edad es mucho más grande que la cantidad de horas que los hombres se dedican. Sin embargo, cuando revisamos, por ejemplo, los datos relativos a realizar las compras o hacer los trámites, la diferencia no es tan grande, lo cual nos muestra cómo esta división sexual del trabajo, pero además en el uso de los distintos espacios, también se refleja en cómo distribuimos las tareas del trabajo no remunerado. Los hombres siguen ocupando los espacios públicos, por lo tanto, aceptan o acceden participar de estas actividades dentro del espacio público, como es realización de compras y realización de trámites, que es la única actividad en donde más o menos podemos observar cierta equidad en el reparto de las horas destinadas. Sin embargo, en todas las demás, particularmente en las que se refieren al cuidado de menores de edad, aún la brecha es muy grande y aún las horas que destinan las mujeres sigue siendo muchísimo mayor a la que destinan los hombres. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Esta justamente es la que nos muestra lo que les venía diciendo. La distribución de horas, cuando las observamos por tipo de actividad que realizamos, sigue mostrando el mismo comportamiento. Las mujeres dedican más tiempo que los hombres. Y en las labores de compras y actividades que tengan que ver con realización de trámites, es donde podemos observar más o menos este equilibrio. Cuando estos datos los observamos a nivel estatal, el comportamiento no cambia. De cada
hora, de cada 4 horas que las mujeres destinan a cuidar, los hombres hacen aproximadamente 1:30. Hay municipios en donde incluso alcanza 4 horas a 4 horas las mujeres por cada hora que realizan los hombres. Cuando hacemos el análisis a nivel municipal, el promedio es 3 horas a 1. Las mujeres por cada 3 horas que dedican, los hombres solamente dedican 1 en prácticamente todas las actividades, y nuevamente aquella donde más brecha observamos es en el cuidado de los menores de edad. Históricamente, desde el año 2003, más o menos, los hombres han participado un poco más en la preparación de alimentos y en el cuidado de personas con discapacidad y de adultos mayores. En donde no hemos observado una mayor participación, la tasa de participación sigue siendo prácticamente la misma desde hace 17 años, es en el cuidado de menores de edad. Es ahí justamente donde tenemos que observar y tenemos que construir estas políticas públicas que inviten y que permitan que más hombres participen de estas actividades, porque son justamente en donde observamos que las mujeres les absorbe mucho más recursos, en particular esta del tiempo que mencionaba anteriormente. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el problema de estos datos? Pues justamente que esta distribución tan inequitativa entre mujeres y hombres en el tiempo asignado a los cuidados genera un gran costo de oportunidad para las mujeres, tanto a nivel nacional como a nivel estatal e incluso a nivel municipal. Este costo de oportunidad se ha medido que aproximadamente alcanza los 50,000 pesos anuales, es decir, por cada año que las mujeres se dedican a cuidar, pierden alrededor de 50,000 pesos por otras actividades que podrían estar realizando. Este costo de oportunidad implica también grandes costos para las siguientes etapas de su vida. Las mujeres entonces no pueden, por ejemplo, acceder al ahorro porque no tienen los ingresos suficientes, dado que por lo general acceden a trabajos peor pagados justamente para poder dedicarse a las labores del hogar, o acceden a trabajos de tiempo parcial, lo cual no les permite tener ingresos suficientes para el ahorro, pero a su vez no les permite participar de los sistemas de pensiones, lo cual las coloca en un riesgo bastante fuerte de no tener los recursos necesarios para enfrentar la edad adulta. Este costo de oportunidad lo absorbemos completamente nosotros y funciona de tal manera que es como un subsidio a la economía. Es decir, estos casi 4 billones de pesos que aportamos a la economía no se ven reflejados en ingresos que puedan beneficiar nuestra vida, la vida de las mujeres, y a eso justamente es a lo que le llamamos costo de oportunidad. El abandono del mercado laboral, la reducción de jornadas o el acceso a trabajos más precarizados, que además también pueden implicar que las mujeres no tengan tiempo disponible o recursos disponibles para invertir, por ejemplo, en su preparación y en su educación, va mermando el acceso a las oportunidades. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Esto ha sido también evidenciado en la actual crisis de los cuidados, que no inició el día de hoy, pero que sin embargo se ha puesto en evidencia en la situación que atravesamos actualmente. La crisis de los cuidados es un fenómeno que se ha venido observando desde hace algunos años, pero que sin embargo, con la actual pandemia a raíz del coronavirus, nos ha permitido ver muchísimos más datos. Es decir, a raíz de la evolución de la población y de que son las mujeres las únicas dedicadas a cuidar de los demás y de que dedican todo este tiempo que a su vez no les permite destinarlo a las labores productivas, ha dado lugar a que en las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros no haya personas disponibles o personas que puedan cuidar de aquellos que van a requerir cuidados. La actual situación también ha puesto en evidencia que esta desigual carga de trabajo, las horas de más que las mujeres tienen que dedicar a cuidar de otros, en particular ahorita que tenemos a los niños dentro de casa, tomando clases de casa, que nuestros hogares se han convertido en escuelas, y ha incrementado exponencialmente la carga de los cuidados para las mujeres, pone en evidencia la necesidad urgente de cubrir con políticas públicas esta crisis y la que se viene con posterioridad. ¿Me permiten la siguiente, por favor? En esta gráfica lo que podemos observar es justamente cómo esta evolución de la población nos va dando cuenta de cómo en unos cuantos años
La población en edad adulta, a raíz de que la esperanza de vida se ha venido incrementando con el paso de los años, va a dar lugar a que aproximadamente en el año 2050 la cantidad de personas que requieran cuidados va a superar a la cantidad de personas que estén disponibles para cuidarlos. Eso va a poner en evidencia que es una crisis que debe atenderse desde ya, para que justamente cuando nosotros alcancemos la edad adulta, cuando lleguemos a la tercera edad, haya servicios disponibles o bien políticas de conciliación entre la vida personal y laboral que permitan a otros cuidar de nosotras y de nosotros. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Bueno, entonces, esta actual crisis de los cuidados pone en evidencia cómo las mujeres han subsidiado históricamente al sistema económico. Este subsidio, entonces, se convierte en una de las problemáticas que da lugar justamente a las brechas de desigualdad. ¿Me permiten la siguiente, por favor? A raíz de estas brechas de desigualdad que también ya han sido observadas y que han sido establecidas en los objetivos del desarrollo sustentable, en particular el objetivo número 5, que se refiere a la igualdad de género, y muy especialmente a la meta 5.4, que nos habla de reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, nos obliga a observar el cuidado como un bien público. ¿Esto qué implica? Que reconociendo que todas y todos requerimos en algún momento de la vida de ser cuidados, reconociendo que únicamente las mujeres, o en la mayoría de los casos son las mujeres quienes cuidan, es indispensable la intervención pública para poder proveer no solamente servicios de cuidados, sino políticas públicas que permitan sostener la vida. Pensemos en una sociedad en la que no haya nadie disponible para cuidar de los demás. Constantemente hemos escuchado alrededor de las fechas importantes en relación a los temas de la igualdad de género, en particular el 8 de marzo, que se ha hecho una invitación muy generalizada a las mujeres a ponerse en huelga de cuidados. No ha logrado establecerse porque pensemos en que eso realmente se pueda dar. Que de pronto todas las mujeres que cuidan de otros decidan dejar de cuidar durante un día, solamente durante un día. ¿Qué pasaría entonces con todos los menores de edad, con todas las personas enfermas, con las personas con discapacidad, con los adultos mayores, con cualquier persona que esté recibiendo cuidados por parte de esa mujer que ha decidido ponerse en huelga? Sería, por lo pronto, nos pone en un panorama bastante complicado. Evidentemente habría hombres que estarían dispuestos a absorber esa carga temporalmente, lo cual no quiere decir que lo hagan definitivamente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, eso sería prácticamente imposible. ¿Qué sucedería entonces con esta sociedad en la que de pronto nadie está cuidando? Simplemente el panorama no es nada alentador. A eso justamente es a lo que le llamamos sostenibilidad de la vida. Para poder sostenernos todas y todos, e incluso para poder sostener todo el sistema económico, requerimos que alguien esté cuidando de aquellos que le requieren. Esta sostenibilidad de la vida simplemente sostiene a todo lo demás. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Cuando nosotros entendemos a los cuidados como un bien público, entonces también observamos que nuestro marco normativo, incluso a nivel internacional, nacional y ya a nivel estatal, afortunadamente, nos obliga justamente a la construcción de estas políticas públicas en favor de los cuidados y del sostén de la vida. Ya el marco regulatorio internacional, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y otros, incluido la plataforma de la Agenda 2030, hablan de la obligación de todos los estados firmantes de construir políticas públicas en favor del trabajo de cuidados y del reparto equitativo entre hombres y mujeres, pero también de la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la sociedad y las empresas. A nivel nacional, ya también tenemos un marco normativo, particularmente en nuestro programa de igualdad, el Programa Nacional de Igualdad, en donde ya también se habla del tema. Nuestro programa especial de igualdad entre hombres y mujeres del Estado de Puebla también nos mandata a la construcción de políticas públicas para reconocer y reducir los trabajos no remunerados que realizan particularmente las mujeres
en favor de la igualdad sustantiva. No así, donde tenemos aún un gran vacío, es en la normatividad municipal. Cuando revisamos toda la normativa municipal, no hay una sola en donde se mencione el trabajo no remunerado de las mujeres. Hablamos de políticas de empleo, hablamos de políticas de reconocimiento en la paridad, hablamos de la desigualdad salarial, hablamos del derecho de las mujeres a acceder al mercado laboral, pero no hablamos sobre qué va a pasar al interior de los hogares con el trabajo no remunerado. De esa manera seguimos dejando este vacío en el cual permitimos o impulsamos la participación laboral de las mujeres sin resolver lo que está pasando en los hogares. De esta manera, lo que estamos provocando es que las mujeres sigamos absorbiendo estas triples o dobles jornadas laborales. Participamos del mercado laboral, sin embargo, siempre tenemos que llegar a casa a continuar haciendo las labores domésticas, a cocinar, a hacer tareas, a cuidar de los demás. Esta carga, esta triple o doble jornada laboral es algo que los hombres no absorben. Entonces, no basta con implementar políticas en favor del acceso al empleo, en favor de la igualdad salarial, en favor de la educación, mientras lo que sucede al interior de los hogares con el reparto del trabajo de cuidados no sea resuelto, porque justamente eso coloca a las mujeres en una situación en la que no pueden acceder a las mismas oportunidades que los varones, mientras sigamos siendo nosotras quienes absorbemos la mayor carga de este trabajo. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Muchas gracias. Pero entonces, ¿qué significa construir políticas públicas en favor de los cuidados? Para empezar, es incorporar la perspectiva de género en la construcción de cualquier política pública. Pero una vez que hemos incorporado esta perspectiva de género, debemos incorporar también el enfoque de derechos humanos y el enfoque de cuidados. ¿Eso qué significa? Pensemos en alguna política pública. Voy a tomar una muy sencilla. Tomemos un semáforo. Un semáforo, por lo general, lo pensamos como una política pública para agilizar el tránsito, para permitir que no haya choques, para permitir que haya un tránsito mucho más ágil de los vehículos. Sin embargo, cuando nosotros incorporamos la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el enfoque de cuidados, observamos cómo un simple semáforo se convierte en algo más. Cuando nosotros colocamos un semáforo, por ejemplo, en una carretera, que resulta ser el camino de paso entre una escuela y una casa, y este semáforo le permite a la persona que traslada a los menores a su escuela, de su casa a su escuela y de la escuela a la casa, podemos observar cómo ese semáforo automáticamente no solo permite la agilización del tránsito, sino permite reducir el tiempo que aquella persona que traslada al menor a su escuela le invierte a esa actividad de cuidar. Si en vez de colocar un semáforo, colocamos un puente peatonal que implica que tengan que subir escaleras o una rampa, y quien cuida no solo traslada a un menor de edad, sino a una persona adulta mayor o a una persona con discapacidad, observamos como el tiempo que le va a dedicar únicamente a cruzar la calle, la avenida o la carretera va a ser muchísimo mayor que si le colocamos un semáforo. Pero además, si le permitimos, si ese puente peatonal, en vez de tener rampa, tiene escalera, hacemos imposible que si va acompañada de una persona con discapacidad, pueda atravesar la avenida a través de ese puente, lo cual tendría que hacerlo a nivel de calle. Es así como cuando observamos que un semáforo no solamente nos va a permitir agilizar el tránsito de vehículos, sino incluso reducir el tiempo que las personas dedican a cuidar, estamos incorporando el enfoque de cuidados. Lo mismo podemos hacer cuando construimos o planeamos un parque infantil. No sé si algunas de ustedes conocen el Parque de la Niñez. Cuando ustedes acuden al Parque de la Niñez, pueden observar que hay juegos infantiles y juegos destinados a niños con discapacidad. Bien, esos juegos que están destinados a los niños con alguna discapacidad tienen un letrero en donde marca que únicamente pueden ser empleados por niños con discapacidad. Pero resulta que a veces los niños que van acompañados de sus madres naturalmente tienen hermanos que no tienen esa misma discapacidad. Entonces, cuando limitamos el uso de esos juegos, pues resulta que el niño con discapacidad puede usar el juego, pero el otro niño no, o la otra niña. De esa manera,
la madre tiene que dividir su tiempo entre cuidar a uno, cuidar al otro, permitir que uno juegue o que el otro no lo haga. De esa manera, este parque, que aún siendo destinado justamente para el uso para las infancias, no tiene una perspectiva de cuidados, dado que no considera el hecho de que las personas que utilizan este servicio y este espacio público no van solos ni solas, van siempre acompañados de otras personas. Y ese acompañamiento hace o nos obliga a que los observemos como un grupo que no podemos separar. Igualmente, cuando observamos el uso de los baños, que ahora se le ha colocado una reja, impide que una madre que va con un bebé, acompañada de un bebé en una carriola, un niño pequeño y su propia madre, por ejemplo, no puedan acceder al baño de manera libre, y entonces hay una imposibilidad, lo cual la obliga a destinarle más tiempo simplemente para poder llevar a sus hijos a disfrutar de un parque. Ese tipo de espacios públicos que están diseñados sin la perspectiva del cuidado son justamente los que, lejos de favorecer el uso del espacio, lo va limitando. Incorporar la perspectiva de género implica no solo reconocer las diferencias que a raíz de la construcción social de género, hombres y mujeres enfrentamos de manera diferenciada. Construir políticas de cuidado implica también que reconozcamos que esta construcción social de género ha hecho que las mujeres sean aquellas que cuidan, pero además que invisibilicemos el hecho de que todas y todos requerimos en algún momento de ser cuidados, y que esta necesidad va a provocar que seamos acompañados siempre de alguien más y que nuestras necesidades sean incorporadas justamente en el diseño de las políticas públicas y en el diseño de los espacios públicos. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Ok. Este reconocimiento de incorporar la perspectiva de género y el enfoque de los cuidados, así como el enfoque de derechos humanos, da lugar a que también reconozcamos el diamante de los cuidados. Es decir, que no es únicamente el Estado el único responsable de las políticas públicas y de atender la actual crisis de los cuidados. El diamante de los cuidados lo que nos muestra es que hay una corresponsabilidad entre el Estado, la familia, el mercado y la sociedad para atender los cuidados. ¿Cuál es nuestra obligación? Esta construcción de políticas públicas. Sin embargo, también tenemos una necesidad de que al interior de las familias se incorpore esta perspectiva. Es decir, construir de alguna manera un impulso hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el reparto de los cuidados, pero también de construir al interior de la sociedad estos estereotipos que históricamente exigen que las mujeres sean las que cuidan, pero también una invitación a las empresas a modificar todas sus políticas y condiciones de tal manera que la conciliación entre los distintos aspectos de la vida sea una realidad. Cuando nosotros sumamos a estos 4 actores, permitimos justamente que todas las personas que cuidan, pero también todas las personas que requieren de estos cuidados puedan acceder a una serie de oportunidades y puedan ejercer efectivamente todos y cada uno de sus derechos. Esta corresponsabilidad es necesaria, y la parte que a nosotros nos corresponde es justamente estas políticas que invitan al reparto equitativo, a la reducción, la redistribución y el reconocimiento del trabajo no remunerado como un bien necesario para sostener la vida y para sostener a la economía. Cuando nosotros hacemos este reconocimiento, podemos construir políticas públicas en favor de la igualdad sustantiva. ¿Me permiten la siguiente, por favor? Ay, se me fue eso. Okay. Las políticas públicas en favor de los cuidados entonces serán aquellas justamente que permitan que esta reducción, redistribución y reconocimiento del trabajo no remunerado también reconozca el derecho de las personas que cuidan a ser cuidados a sí mismas y autocuidarse. Con eso también lograremos desfeminizar, desmercantilizar y desprivatizar los cuidados. Esto implica que no solamente sean las mujeres quienes absorban esta carga, que no sea necesariamente un problema que las familias tengan que resolver al interior, pero también que los mercados no sean los únicos que proveen de los servicios que las familias requieren,
sino que también el Estado absorba la parte de la responsabilidad que le corresponde para satisfacer con los servicios y las políticas necesarias para esta redistribución. La siguiente, por favor. Con esto lo que quiero que ustedes se lleven es el reconocimiento de los cuidados como un elemento para el sostén de la vida y para la construcción de políticas públicas en favor de la igualdad sustantiva. Les agradezco muchísimo su atención.